porque desde la antigüedad ya se sabía que no había compatibilidad con algunas personas. Inclusive intentaron hasta con animales hacer transfusiones, pero como no había compatibilidad inclusive dentro de las personas, él trató de ver cuál es eso, ¿no? Entonces, al sacar diferencias les fue dando nombres a cada uno de ellos. Años después se descubrió que era porque había, ¿no?, la presencia de antígenos en un eritrocito, como se diría. A ver, si hablamos de ropa, hay, ¿cómo se llaman los colores blanco y negro que cae con todo, que siempre tiene que haber en tu vestidor, en tu ropero? Color, ¿cómo? Básicos, ¿no? Un básico. Entonces un eritrocito grupo O es un básico. No tiene ningún anticuerpo, no tiene ningún antígeno. Bueno, anticuerpos sí tiene porque no reconoce a nadie, pero antígenos no tiene ninguno. ¿De acuerdo? Estamos hablando como grupo, no como RH. RH es otra proteína además de los antígenos que aparecen aquí. Bien, entonces el A va a tener un cierto tipo de antígeno y el B va a tener otro cierto tipo de antígeno. Y el AB va a ser otro, ambos de A y B, ¿no? Entonces, esas diferencias que marcan ellos, él lo va a conocer porque sigue siendo sangre. Varias formas, nada más. Es como que un perro tenga orejas paradas y otro tenga orejas caídas, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sigue siendo orejas. Entonces, eso es lo que él habló de polimorfismo. Bien. Es el primer ejemplo que siempre se habla. Pero las mutaciones también van a ser un polimorfismo. Dice, generalmente dice, hay una frecuencia de 1% genéticamente, ¿no? Bien. Aquí, en tipos de polimorfismo vamos a ver sobre todo niveles, ¿no? En el fenotipo, a nivel de proteínas, a nivel de cromosomas, a nivel de secuencia de DNA, ¿no? Otro ejemplo muy claro de polimorfismo sucedió cuando, esto ya se observa de la Edad Media hasta en pinturas, que aparecen niños con rasgos de síndrome de Down. ¿De acuerdo? Quizás muchos de nosotros tenemos algún rasgo de Down, pero no somos Down. ¿Cómo es eso? Antiguamente, para hacer un síndrome de Down, y todavía no se hacían secuencias, solo se tenía que tener mínimo 8 caracteres Down. Por ejemplo, cuello alado, orejas caídas, la implantación del cabello, ¿no? ¿Cómo es la implantación del cabello? Mano simiana, que tienen una sola línea. Hay personas normales que tienen una sola línea. ¿Ves? Tú tienes. No, tú tienes M igual que yo. No, pero hay personas que tienen así. ¿Una sola línea? Una sola línea, sí. Yo conozco una persona con una sola línea. Y no es Down. ¿Y cómo se llama? O de repente el pie en sandalia, eso quiere decir que el dedo gordo está más separado que el resto de los dedos. Mis dedos están juntos, pero eso también es otro síntoma, otra diferencia, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando no se conocía secuencias, se hacía con 8 diferencias y decías, este es síndrome de Down, ¿de acuerdo? Entonces, pero después ya fuimos madurando esta idea hasta que ahora ya se sabe que el síndrome de Down puede ocurrir por una trisomía, ¿no? Trisomía por una mala repartición de gametos al momento de la mitosis, de la meiosis específicamente, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué momento? En la anafase, ¿verdad? En la anafase. Entonces, ¿qué pasa? Que la información se va por triplicado en este cromosoma, ¿no? Entonces hay un extra de información. Al que le falta, pues no es compatible con la vida, así que no vive. Pero el que le sobra vive, pero tiene dificultades con el síndrome de Down. Entonces, esa es otra forma de también polimorfismo, muy notorio, muy conocido entre las características. Bien,
Para tener a nivel molecular que estudiar estos polimorfismos, estos cambios, entonces han ido apareciendo técnicas. Técnicas como el single nucleotide polymorphism. El single nucleotide quiere decir que te va a detectar el único nucleótido que ha cambiado. El único citosina que se ha convertido en guanina o que se ha convertido en adenina. El único que ha cambiado. Esta técnica te va a reconocer. Los RFLP te van a reconocer los que sean secuencias grandes, más grandes, ¿no? Secuencias repetidas, que se han duplicado, se han triplicado. Estas RFLP, AFLP, ¿no? Son secuencias en tándem, se conocen, ¿no? STP también hay otra técnica que habla de secuencias en tándem. Por ejemplo, citosina, guanina, adenina. Y debería haber 1 o 2 veces, pero no. Ha habido un error y es como si has aplastado una tecla y se ha ido copiando 20, 50 veces, ¿no? Adenina, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, adenina, así, 20 veces, 50 veces. A veces la mutación importante se va a dar después de 50 repeticiones, pero no siempre es así, ¿no? Eso ya sería una mutación más grande. Entonces, todas estas técnicas te va a reconocer repeticiones, te va a reconocer transposiciones, transversiones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos el uso de estas técnicas, ¿no? Específicamente para reconocer polimorfismo. Bien, aquí tenemos otra nueva herramienta del GenCard. El GenCard, si ustedes se han dado cuenta, también ya lo está usando desde el NCBI. Entonces, en el GenCard, ¿qué cosa vamos a poner? Por ejemplo, si ponemos la globina, como dice aquí en el ejemplo, y está en la guía también, ¿no? Podemos obtener la información de uno. Así como ya hemos visto, un código OMIM. Un código OMIM. Cuando hablamos de OMIM, y esta es una página también de full solo enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, que ha codificado esta base de datos. El OMIM ha codificado solo enfermedades, ¿no? Y dossiers, ¿no? Entonces, va a estar codificado, va a dar toda la descripción del gen, ¿no? Donde se encuentra localizado, en qué cromosoma y todo esto, ¿no? Abreviaturas, nombre común. Entonces, lo que ustedes pueden practicar es entrando, ¿no? A la página del GenCard, ¿no? Y al OMIM también, para ver el catálogo de genes, practicando con cualquier enfermedad. Bien. Apliquemos lo aprendido. No nos da ya el tiempo, yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Es la primera clase además. No nos da el tiempo. Si nos da tiempo la próxima clase podemos hacer una práctica de para práctica calificada. Pero aquí hay ideas para buscar, por ejemplo, de la enfermedad de la alfa y beta talasemia. 2 enfermedades, ¿no? Usando el GenCard y el OMIM. Y vas a obtener la información de esta enfermedad. La decisión. Ustedes han visto que todo esto también, parte de esto lo pueden obtener mediante el NCBI, ¿de acuerdo? Pero con el GenCard también pueden obtener las variantes o polimorfismos de estos genes. En cuanto ustedes ven el gen que tiene un punto 1, un punto 2, un punto 3 en su descripción, esos puntos ya te están indicando qué número de variante es. El punto 1, la variante 1. El punto 2, la variante 2. Y así se cuenta, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí tienen para practicar esto. ¿Cuál de las 2 bases de datos se dirigía para su futuro estudio? Es una comparación entre GenCard y OMIM, ¿de acuerdo? Aquí hay más práctica, la proteína blast, comparando alfa y beta, eso sí lo hemos hecho,
Cuando comparan la S con las otras dos, ¿cuál de ellas presenta mayor similitud? Bueno, a la secuencia esa la podemos buscar para ver cuál es la que está mal en la guía. La podemos buscar como globin S o globin beta, B, ¿no? Para obtener con el FASTA y hacemos la comparación para practicar. ¿De acuerdo? Ustedes son unos capos en informática, así que está fácil, ¿no? ¿Sí o no? Está fácil, ¿no? Claro. Además tiene la guía que les respalda. Bien, entonces con esta reunión quedamos en esto, ¿no? Que las bases